Bueno, pues vamos con la siguiente parte del tema, que son los costes de la empresa. Antes de empezar a analizar los diferentes tipos de costes que nos podemos encontrar, vamos a ver un poco el concepto de coste. El coste siempre está relacionado con el área de producción, que es el tema de que nosotros estamos tratando ahora. Y cuando hablamos de coste de producción, hablamos del valor de todos los recursos que nosotros utilizamos en la producción. Por tanto, la empresa puede tener gastos derivados de compras que realice, pero no suponen un coste para la empresa hasta que no son utilizados en la producción. Ese es el concepto de coste, por tanto, el valor de los recursos que nosotros utilizamos en el proceso productivo. ¿Qué diferente o qué tipo de costes nos podemos encontrar? Pues podemos establecer varias clasificaciones. En primer lugar, según su relación con la cantidad que nosotros producimos, hablamos de costes fijos o costes variables. ¿Qué relación tienen con la cantidad cualquiera de estos dos costes? Bueno, los costes fijos, la relación que tienen con la cantidad precisamente es que son independientes de la cantidad que produzca la empresa. Son independientes del nivel de producción. No varían aunque la empresa aumente su cantidad de producción. Con respecto a esto tenemos que tener en cuenta una cosa, que esta definición de costes fijos en la empresa es siempre una definición a corto plazo, puesto que a largo plazo todos los costes en la empresa son variables. A largo plazo cambia las instalaciones de la empresa, cambia la capacidad de producción y cambian en definitiva o pueden cambiar todos los costes, incluidos los costes fijos. Por tanto, cuando hablamos de coste fijo y de coste variable, estamos estableciendo una clasificación a corto plazo. Y en esa clasificación a corto plazo, como hemos dicho, los costes fijos son los que no varían con el nivel de producción, mientras que costes variables sí son los que varían en relación al nivel de producción. En una relación además directa al nivel de producción, quiere decir que si aumenta la producción, aumentan los costes y si disminuye la producción, disminuyen estos costes variables. Bien, si los costes hemos dicho que los dividimos en fijos y variables, pues la suma de los dos, costes fijos más costes variables, nos da los costes totales de la empresa. E igual que podemos calcular los costes totales de la empresa, podemos ya calcular, conocidos estos costes totales, cuánto nos cuesta producir cada una de las unidades que nosotros producimos, simplemente dividiendo esos costes totales entre el número de unidades y obtenemos, por tanto, el coste unitario de la producción, lo que nos cuesta producir cada una de las unidades. Ahora bien, ese coste lo hemos obtenido como consecuencia de la división de los costes totales entre el número de unidades, por tanto es una media. Es un coste medio en el sentido de que estamos repartiendo todos los costes totales entre el número de unidades que hay, repartiéndolas a todas por igual. Y eso no es así, lo veremos ahora después. Y por eso a este coste variable, a este coste unitario, le llamamos también coste medio. Podemos establecer distintos cálculos también. Podemos, una vez conocido el coste medio que hemos calculado sobre los costes totales, podemos calcular también el coste medio sobre los costes variables, dividiendo los costes variables entre el número de unidades, o el coste fijo también, el coste medio también sobre los costes fijos, dividiendo los costes fijos entre el número de unidades. Y sabiendo, por tanto, que el coste unitario, el coste medio, es igual a la suma del coste medio variable más el coste fijo variable. Bien, esto es lo que llamamos entonces el coste por unidad por término medio. Pero existe otro concepto que es el concepto de coste marginal. ¿Y qué entendemos por coste marginal? Lo que varía los costes totales cuando aumentamos en una unidad la cantidad de producción. Por tanto, lo que estamos definiendo con esto es lo que nos cuesta la última unidad de producción que nosotros producimos. Este sí nos distingue el concepto de coste marginal, nos está diciendo lo que nos cuesta cada una de las diferentes unidades que nosotros producimos. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo que vamos a ver. En este de aquí. Si la empresa no produce nada, tiene unos costes de 100 unidades, que son lo que hemos llamado antes los costes fijos, que no varían con la cantidad de producción. Si pasamos a producir una unidad, los costes totales aumentan a 350 unidades monetarias. ¿Qué significa esto? Pues que al producir una unidad o al aumentar la cantidad de producción en una unidad, los costes totales han aumentado en 350 menos 100, 250 unidades. Y ese es el coste marginal. Si aumentamos en una unidad más la cantidad de producción, pasamos de 1 a 2, los costes totales aumentan de 350 a 530, es decir, aumentan
en 180 unidades monetarias. Y este sería el coste marginal de producir la segunda unidad. Como vemos, el coste marginal se refiere a cada una de las unidades. Producir la primera unidad tiene un coste de 250 unidades monetarias, producir la segunda unidad tiene un coste de 180 unidades monetarias. Si pasamos a producir 3 unidades, los costes totales aumentan hasta 670, quiere decir, han aumentado en 140. Luego, producir esta tercera unidad supone 140 unidades monetarias y así sucesivamente. Al aumentar en una unidad las unidades producidas, van aumentando los costes en lo que denominamos el coste marginal. Como vemos, el coste marginal va disminuyendo hasta que llega un momento, hasta la quinta unidad, y llega un momento a partir de la quinta unidad que empiezan a aumentar. Quiere decir que la unidad quinta es la más óptima en la producción. No quiere decir que nos quedemos aquí, porque esto habría que compararlo con los costes medios para saber si producir la sexta unidad sería rentable para la empresa o no. Fijaros que hemos producido la cuarta unidad a un coste de 100 euros, que es lo mismo que nos supone la sexta unidad, y la cuarta unidad, como íbamos bajando de costes marginales, sabíamos que teníamos que producirla. Luego, ¿dónde está el límite en la producción? Depende de la comparación entre los costes marginales y los costes medios, pero eso se sale un poco de los objetivos que nosotros buscamos con este tema. Representando entonces el coste marginal, pues vemos que tiene una curva en primer lugar descendente a medida que van bajando los costes marginales. A partir de aquí empieza a empezar a aumentar la cantidad de producción es cada vez menos eficiente porque vamos gastando más que la anterior unidad y por eso los costes marginales vemos que van aumentando. Bien, este ejemplo nos sirve para entender bien el concepto de coste marginal, pero en la realidad no se va calculando de uno en uno el coste el aumento del coste al aumentar en una unidad de producción. Entonces, en la realidad, ¿cómo se calcularía el coste marginal? Partiendo de saltos en la producción. Sabemos que no producir nada tiene un coste que son los costes fijos. Producir 10 unidades puede aumentar los costes hasta 250, quiere decir los costes marginales han aumentado en 250 menos 100. Pero esto no es al aumentar en una unidad, sino al aumentar en 10 unidades. Entonces, esta variación de costes totales habría que dividirla en el número de unidades que hemos aumentado, que son 10. Entonces, esto sería 150 entre 10 a 15 unidades monetarias, que sería lo que nos costaría cada unidad de las primeras 10 unidades. Si pasamos a producir 25 unidades, los costes totales aumentarían de 250 a 425. Pero esto no sería al aumentar en una unidad, sino al aumentar en 15 unidades. Por tanto, habría que dividirlo entre 25 menos 10, entre esas 15 unidades, y nos saldría cada unidad a 11,6 unidades monetarias. Lo que estamos haciendo es esto que hemos visto al principio. El coste marginal es lo que aumentan los costes marginales, los costes totales. En el numerador vemos que ponemos aquí el aumento de costes totales dividido entre el aumento de la cantidad, es lo que hemos aumentado la cantidad de producción. Si pasamos de 25 a 45 unidades, los costes totales aumentan en 200 unidades monetarias, 625 menos 425. Eso ha sido al aumentar la cantidad de producción en 20 unidades monetarias, que han pasado de 25 a 45. Hacemos ese cociente y nos sale un coste marginal de 10 unidades monetarias para cada una de las unidades que hay entre 25 y 45 unidades producidas. Pues bien, ese es el concepto de coste marginal. No tenemos que confundir con coste medio, que se calcula siempre dividiendo los costes totales entre las unidades que hemos producido. 250 entre 10 serían 25, aquí serían 425 entre 25, que serían 17, y así sucesivamente. Por tanto, el coste medio, ¿qué es lo que nos indica? Cuánto nos cuesta producir cada producto por término medio, como media. El coste marginal nos indica cuánto nos cuesta producir la última unidad que nosotros producimos. El coste marginal es un concepto que ayuda mucho a la empresa para saber hasta cuándo tiene que ir aumentando la producción, sobre todo en la comparación con el coste medio. Cuando vemos que en este caso cada unidad nos cuesta 10 euros, mientras que por término medio las unidades nos cuestan 13,8, quiere decir que todavía nos sigue siendo rentable seguir fabricando más unidades, en este caso también, pero aquí producir una unidad más
lo que supone ya es aumentar los costes medios, lo que quiere decir que ya no nos interesa seguir produciendo porque el coste por unidad empieza a aumentar. Bien, esto es todo en cuanto a la clasificación que hemos establecido de costes en función de la cantidad que nosotros producimos. Pero existe otra clasificación de costes que sería según cómo se asignan los costes a los productos. Esta clasificación es simplemente válida, podemos clasificar entre costes directos y costes indirectos, pero esta clasificación es válida cuando la empresa produce más de un producto. Y entonces tiene que saber los distintos costes que la empresa tiene, si corresponden a un producto o a otro. ¿Cuáles son los costes directos? ¿Qué entendemos por costes directos? Aquellos que se asocian directamente a la producción y por tanto se identifican claramente con algunos de los productos que nosotros producimos. Como dice aquí, se pueden asignar concretamente a cada producto al ser fácilmente medible el número de unidades que se aplican a uno y que se aplican a otro. Estamos hablando, por ejemplo, de las materias primas. Si producimos dos tipos de productos, pues las materias primas que van a uno son fácilmente identificables y las materias primas que van al otro son también fácilmente identificables, igual que los trabajadores que trabajan exclusivamente en un producto y los que trabajan exclusivamente en el otro producto. Esos son costes directos. El resto de costes que no se asocian fácilmente a uno de los dos productos es lo que llamamos costes indirectos, que afectan al proceso productivo en general o bien son comunes a diversos productos o no se pueden asignar directamente a un producto si son comunes a la empresa en general. Trabajadores, por ejemplo, que trabajen para los dos bienes que se están produciendo, si la empresa produce dos bienes. Y entonces no se imputan directamente a uno de los dos productos. Eso sería un coste que afecta al proceso productivo en general. Pues bien, eso es lo que entendemos por coste indirecto. En definitiva, aquellos que no se pueden asignar a uno de los productos con facilidad. Si analizamos entonces la estructura de costes de la empresa, vemos que costes directos hemos dicho que son aquellos que se asignan fácilmente a la producción de la empresa, cada uno de los productos, como son las materias primas, el trabajo que se destina a uno de ellos, la energía, si la tenemos diferenciada entre los dos productos, la que se destina a cada producto, pero existen otros costes del proceso de producción que no se pueden asignar fácilmente a un producto, que son los costes generales industriales. Todo esto de aquí son, como dice aquí, los costes de fabricación o los costes industriales. A eso hay que añadirle otros costes de tipo indirecto, que son los costes generales de administración. Pues bien, estos costes de administración más los costes de fabricación es lo que llamamos los costes de explotación. Los costes de la actividad de la empresa o costes de explotación. Los utilizaremos mucho en el segundo trimestre. Aparte de estos costes de explotación, existen otros costes derivados de la obtención de recursos de la empresa, que son fundamentalmente los intereses que la empresa pague por la obtención de recursos. Eso es lo que se llaman costes financieros. A esos costes financieros, si le añadimos ya los costes generales que la empresa pueda tener, derivados de otros procesos diferentes a la fabricación, pues eso nos da ya los costes totales de la empresa.